Quiero que traigan a sus mentes, traer a sus mentes algo. Hace poco escuché un término bastante extraño, es urtext. No sé si alguien aquí lo había escuchado. Sé que es una palabra muy rara, muy nueva. Al menos hoy van a salir con el léxico ampliado, su léxico. Urtext es un término, un concepto musical que describe la partitura original y la partitura más fiel de un compositor. Básicamente eso, urtext, partitura original y fiel de un compositor. Es decir, es lo que un maestro en música realmente escribió, sin adiciones, sin arreglos posteriores. Es decir, si Beethoven escribió la Quinta Sinfonía de cierta manera, con un arreglo allí, con cierto acorde allá, eso es el urtext, así quedó. El problema con las partituras es que siempre aparece alguien que cree que puede mejorarlas. A finales del siglo XIX, Hans von Bülow, un director y pianista reconocido, publicó ediciones de sonatas de Beethoven, pero él añadió y cambió indicaciones que Beethoven nunca escribió. El resultado es que pianistas por muchos años creían que tocaban a Beethoven, cuando en realidad estaban tocando a Bülow. No estaban siguiendo el urtext, la partitura original. Ahora, yo no vengo a darles una lección de música ni nada, pero quiero llevarlos a pensar en cómo en la iglesia, hermanos, ha habido Bülows también. Personas que han tomado el modelo original, la partitura original, y la han editado, la han actualizado, la han intentado, entre comillas, mejorar según su época o gusto. En el texto que tenemos frente a nosotros, que vamos a leer, hermanos, Pablo, quiero que lo piensen de esa manera, Pablo de alguna manera está entregando una partitura a los ancianos de Éfeso, con ciertas características, con ciertos arreglos musicales. Y los ancianos, los pastores deben interpretar, cantar o hacer la sinfonía del ministerio siguiendo ese modelo. Básicamente lo que Pablo está haciendo es decirle a los ancianos, sigan esta partitura original, sigan este urtext, de ahí el título del sermón, hermanos. Con esa imagen en mente, les pido que sigan conmigo la lectura del texto. Dice así Hechos 20 del 13 en adelante. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida
Vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Esa es la palabra del Señor. Mis hermanos, creo que somos llamados por el Espíritu, a la luz de este texto, a una cosa: a seguir la partitura original del ministerio, para el ministerio. Ya sea como pastores o como miembros de la iglesia local. El mensaje que creo que Lucas está transmitiendo a la iglesia del primer siglo y también a nosotros es: esfuércense en la gracia por tener un ministerio digno de imitar. Eso es lo que quiero que quede en sus mentes hoy, hermanos. Y es lo que quisiera que hiciéramos al salir de aquí, o continuemos haciendo al salir de aquí. Esforcémonos en la gracia por tener un ministerio digno de imitar. Y quiero que pasemos por esa, llamémosla así, esa partitura y resaltar 3 cosas, 3 acordes, por así decirlo, 3 notas que distinguen ese ministerio digno de imitar. Son cuidado, amoroso y apremiante. Estos son 3 cosas que creo que están allí en el texto, que muestran cuáles son esos elementos de ese ministerio digno de imitar: cuidado amoroso y apremiante, testimonio constante y fiel, servicio desinteresado y sacrificial. Si usted quiere recordarlo más fácil, simplemente piense en cuidado, testimonio y servicio. Pero esas 3 cosas se hacen de cierta manera. Así que primero quiero que noten que en el texto tenemos una especie de sándwich. Nosotros hemos en algunas ocasiones aquí como pastores explicado que algunos textos tienen como ese tipo de estructura, ese tipo de organización. Si ustedes ven, el texto comienza con una narrativa de Pablo que pareciera, como dijo el pastor David hace 8 días, pareciera simplemente una bitácora de viaje. Luego tenemos el discurso, la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto. Y al final tenemos lo que sucedió después de eso. Y así termina el texto que tenemos frente a nosotros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Lo que está en el centro y es más central es el discurso. Todo lo que dice antes y después en la narrativa es para mostrarnos lo que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto. Y ya vamos a prestar atención a eso. Si nosotros prestamos atención a la primera cena, que está en los versículos 13 al 18, vamos a notar ese cuidado apremiante del que les hablo. Ese cuidado amoroso que Pablo demuestra a la iglesia allí. Noten algunos detalles del texto empezando por el versículo 16. Quiero que tengan sus Biblias allí y vayan mientras yo les voy explicando, vayan tratando de mirar ahí en sus Biblias. Se nos dice que Pablo está apresurado para llegar a Jerusalén y no parar en Éfeso porque tenía que estar en la celebración de Pentecostés. Estamos en Hechos 20, después de varios meses de predicar Hechos, pero de Hechos 2, no sé si recuerdan Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, a Hechos 20, donde Pablo quiere llegar a Pentecostés a Jerusalén, han pasado más o menos 27 años. Esa es la misma festividad que el apóstol Pablo quiere llegar a Jerusalén, y Pablo va de afán, dice el texto. Y quiero ayudarles a sentir ese afán, hermanos, ese sentimiento de urgencia. Para eso, viajemos con el apóstol Pablo. Miren este mapa y mantengan sus Biblias abiertas. Tengan presente, hermanos, que Pentecostés
se celebraba 50 días después de una festividad que se llamaba los panes sin levadura. Ahorita no es importante que ustedes sepan qué se practicaban cada una de ellas. Si ustedes quieren profundizar, pueden verlo en sus casas. Pero lo importante en el texto es que Pablo estaba en Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. Miren lo que dice Hechos 26. Hechos capítulo 20, versículo 6 nos dice: nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. Es decir, Pablo está en Filipos para la fiesta de los panes sin levadura y tiene 50 días para llegar a Jerusalén. Y parte de allí con Lucas y otros hermanos, llegan a Troas después de 5 días de viaje, se quedan allí 7 días, es en ese 7º día que Eutico muere y es resucitado, ¿recuerdan? Y hermanos, ¿por qué es importante? Porque llegar desde Filipos a Jerusalén en esa época tomaba más o menos 4 a 6 semanas. Y aquí vemos que el apóstol Pablo ya gastó 2 semanas llegando solamente a Troas. Y de ahí que posiblemente haya tardado toda la noche predicando y que Eutico hubiera caído muerto, se hubiera dormido y hubiera muerto. Pero luego de eso vemos el afán que Lucas quiere que nosotros sintamos en el viaje de Pablo. Leemos de los versículos 3 al 14 que Pablo decide caminar aproximadamente 35 kilómetros desde Troas hasta Asón en un solo día. Eso es como caminar desde Chía hasta Cogua. Es un viaje, es una caminada de más o menos 6 horas sin parar. Y el apóstol Pablo está allí, con su mente fija en Jerusalén. De Asón navega un día hasta Mitilene, allí lo tienen en el mapa. Luego tenemos un recorrido de 250 kilómetros en 3 días, en un barco que no era un barco como los actuales. Es en un barco del primer siglo. Claro, no eran malos, pero pues no es lo que nosotros podríamos tener hoy. Pasan por Quío, por Samos, por Trogilio y finalmente Mileto. Por eso Lucas dice en el versículo 16, porque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia. Es decir, posiblemente Pablo sabía que si paraba en Éfeso, ahí se quedaba. Entonces para en Mileto. Dice el versículo 16, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. El 17 dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Miren el mapa, hermanos. Pablo para en Mileto, llama a los ancianos de Éfeso y los ancianos de Éfeso tienen que ir a Mileto. Esos son 3 días de camino. Entonces aquí estamos contando que Pablo ya queda con unos 30 días para llegar a Jerusalén. Cada día cuenta, hermanos, cada escala es un día perdido, entre comillas. Y aún así se detiene en Mileto, manda a llamar a los ancianos, eso serían 3 días, y los ancianos vienen 3 días después. Y hermanos, esto Lucas lo está registrando, creo yo, solamente para mostrarnos ese cuidado intencional, apremiante que tenía el apóstol Pablo por esta iglesia en Éfeso. No sé ustedes, pero Liz les puede testificar que cuando yo estoy de afán es cuando posiblemente menos amor, tacto y cuidado muestro. Yo de afán me pongo en modo automático y no sirvo igual. Pero Pablo se detiene y muestra cuidado amoroso y apremiante hacia estas personas, hacia estos ancianos. Luego los versículos 18 al 35, Pablo se muestra en ese discurso, en esa despedida, se muestra como ejemplo a estos pastores, a estos ancianos de Éfeso. Y en el discurso, básicamente lo que Pablo hace es darles 2 mandamientos. Miren lo que dice el versículo 28 al 31. Estos 2 mandamientos, quiero que lo noten en el texto, es lo que Pablo les está diciendo a los ancianos y todo el resto de lo que dice es simplemente una ilustración de cómo ellos deben hacer esto. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta
recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hermanos, se podría decir mucho de estos versículos. Un gran desafío de mi predicación hoy es que es uno de los textos más emblemáticos de todo el libro de Hechos. Hay sermones enteros de casi cada versículo de lo que estamos leyendo. Pero quiero que noten cómo los pastores de Éfeso debían cuidarse a sí mismos primero y a toda la iglesia estando alertas ante la amenaza y el peligro de lobos feroces que se iban a infiltrar para arrastrar y desviar a los discípulos. Básicamente eso es lo que tenemos. Y Pablo se coloca a sí mismo como un ejemplo de eso. Les dice, cuiden de ustedes mismos y de toda la iglesia, estén alertas y háganlo recordando que por 3 años yo estuve allí, día y noche, con lágrimas, amonestándolos a todos ustedes. Pablo cuidó con perseverancia, con urgencia, con amor a los pastores de Éfeso. Y ellos debían hacer lo mismo con la iglesia. Pablo mismo ilustra el tiempo y esfuerzo que dedicó a lo largo de toda su despedida. Noten por ejemplo el versículo 19. El versículo 19 Pablo les dice, ustedes saben cómo he vivido entre ustedes, y el 19 dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Esas son 3 palabras que describen el ministerio de Pablo, hermanos. Pablo no era un pastor simplemente detrás del púlpito donde se paraba cada domingo, sino es alguien que lloró con y por sus hermanos. Y hermanos, algo que debe identificar, caracterizar a un pastor es un deseo y un esfuerzo de cuidar al rebaño. Cuidarlo de las falsas doctrinas, cuidarlo de los falsos maestros, cuidarlo de vivir en pecado, de desviarse de la obediencia a Cristo y hacer eso en amor. Y ya veremos más detalles de eso. Pero el versículo 28 dice que los pastores debemos cuidar de la iglesia porque ya fue comprada con la sangre de Cristo, de Dios mismo, dice allí. Es la iglesia de Dios. Los pastores no somos dueños de una iglesia, hermanos. Y ningún pastor es dueño de ninguna iglesia. Nosotros utilizamos la expresión la iglesia del pastor Cristian, la iglesia del pastor Álvaro, la iglesia del pastor David. Y hermanos, así como con varias cosas, sería muy bueno que cambiemos el lenguaje. Yo no soy dueño de ninguna iglesia, los 4 pastores aquí no somos dueños de Familia Fiel. Y en parte es por eso que muchos actúan como dueños en iglesias, en algunas iglesias. Un pastor tiene la labor de alimentar a la iglesia, de cuidarla, de presentarla ante Cristo y no servirse de la iglesia, sino más bien servir a la iglesia. Y la realidad es que nosotros sabemos que vivimos en una época y cultura donde muchos pastores hacen precisamente lo contrario. No siguen la sinfonía del ministerio, no siguen esa partitura original. Hacen arreglos a esa partitura, a ese urtext, y se sirven de la iglesia, se enseñorean de la iglesia como si fueran dueños de las vidas de aquellos por quienes Cristo murió. Y hermanos, ¿por qué digo esto? Porque sé que en nuestro contexto es muy fácil señalar hacia afuera y decir, las mega iglesias, hay problemas allá. Los reformados no tenemos ese tipo de problemas. Hermanos, eso no es un problema solamente de mega iglesias carismáticas que todos conocemos y sé que algunos de ustedes vienen de ese contexto. Ocurre también en los círculos más doctrinalmente sanos, entre comillas. Un simple ejemplo de eso es que una noticia el año pasado fue publicada donde se relata que Burke Parson, no sé si distinguen ese nombre, es un conocido pastor en círculos reformados, editor de Ligonier Ministries. Básicamente él fue el heredero, el sucesor de R.C. Sproul. Él fue suspendido indefinidamente de su cargo pastoral por su dureza y liderazgo dominante. El 12 de junio del año pasado, una comisión del Presbiterio de Florida Central declaró a Parsons culpable de 3 cargos relacionados, dice la noticia. Estos incluyen liderazgo autoritario y contencioso, ser severo, grosero y cruel con quienes estaban a su cargo, y calumniar y degradar a otros ministros e iglesias. Pero es que él sabe, es tremendo maestro.
Sabe griego y hebreo y más que todos nosotros, ¿sí? Parsons se declaró inocente de todos los cargos. Hermanos, ¿por qué digo esto? La partitura del ministerio no es tener un éxito numérico o simplemente un rigor teológico, porque un ministerio puede tener eso y estar alejado de la partitura. El ministerio debe tener el carácter de Cristo en humildad para cuidar a la iglesia con amor y urgencia. Eso es lo que es digno de imitar. Y eso es lo que Pablo se coloca ante los ancianos de Éfeso para que ellos imiten y vean. Es por eso, hermanos, que lo que más importa en los pastores y diáconos como oficiales de la iglesia es el carácter. De ahí la importancia de que nos esforcemos en la gracia por tener un ministerio digno de imitar. Y sabemos, hermanos, esto es un llamado principalmente a nosotros como pastores. Mis pastores Cris, Miguel, David y también Carlitos y Andresito que están en el proceso de ordenación, esforcémonos en la gracia por tener un ministerio digno de imitar, donde el cuidado amoroso y urgente de la iglesia sea evidente, donde a eso es a lo que aspiramos y a lo que nos esforzamos. Y la iglesia dice amén. Pero también es un llamado para toda la iglesia. No perdamos de vista, hermanos, que Pablo habla a los pastores, aquí en el texto de Hechos 20, pero Lucas registra esto para la iglesia del primer siglo. Con eso quiere decir que Pablo fue un ejemplo digno de imitar en su cuidado amoroso y apremiante a los ancianos de Éfeso, para que ellos a su vez fueran ese mismo tipo de ejemplo de cuidado apremiante y amoroso a los creyentes de Éfeso, para que ellos también encarnaran lo mismo. Es decir, un pastor no debería ser más que un creyente a quien otros quieran imitar. No es un creyente por allá que está en otro nivel. Hermanos, nosotros somos creyentes que simplemente queremos en obediencia guiar a otros a que hagan lo mismo y todos cumplamos la obra del ministerio. Eso hizo Pablo por 3 años en Éfeso, y la escena final del versículo 36 al 38 es desgarradora. Los ancianos y Pablo se arrodillan, oran y lloran desconsoladamente. Ese es el tipo de escena que si uno ve en una película se le quiebra la voz, se aguan los ojos y uno piensa, eso es bastante emotivo. Ellos se afligen ante la partida del apóstol Pablo, un ministro digno de imitar que había cuidado de ellos por 3 años. Y mis hermanos, al pensar en esto, un pensamiento que me confrontaba mucho era, si el Señor me moviera a esta iglesia local, mis hermanos tendrían algo de ese mismo sentimiento por mí. Y ahora, nosotros copastores y ninguno de nosotros sirve simplemente por otros en sí mismos, sino es al Señor, pero es innegable que el cuidado del apóstol Pablo había tenido un impacto en la vida de estas personas. Y cuando se tienen que separar, lloran desconsoladamente, se afligen. Pero esa pregunta no solo aplica a los pastores, hermanos. Los pastores, de nuevo, debemos ejemplificar eso para que cada miembro también llegue a mostrar lo mismo con otros hermanos. Hermanos, si tú tuvieras que mudarte e ir a seguir viviendo la vida de comunidad en otra iglesia local, los hermanos tendrían dolor a causa de pensar que se va alguien que los ha cuidado con amor y urgencia. Si un grupo de miembros aquí en Familia Fiel saliera a plantar, lloraríamos y sentiríamos el peso de que alguien a quien cuidamos con amor y urgencia se va, o alguien que nos cuidó con amor y urgencia ya no caminará con la misma cercanía que con nosotros. Tristemente, hermanos, algunas personas, y espero que no sea mi caso o de otros, pero algunos desaparecen de la escena de la vida de comunidad y se demuestra que nunca pertenecieron a la vida de comunidad. Cuidar no es solo estar presente, también es decir y hablar la verdad, hermanos.
y eso nos cuesta más. Por eso el segundo acorde o movimiento de esta partitura es más difícil de tocar. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta partitura, hermanos, que es testimonio constante y fiel. Pablo invita a los ancianos al menos 4 veces en su discurso a recordar cómo él ha testificado, predicado, enseñado, amonestado, instruido por años a los efesios. No vamos a ir a los versículos específicos por el tiempo, pero en el texto se muestra cómo Pablo dice: en público y en privado yo les he hablado a ustedes día a día por 3 años. Es decir, el apóstol Pablo no solamente se paraba enfrente de los efesios cada domingo y les hablaba, los instruía en la palabra del Señor, sino que también en privado, en las casas y en diferentes conversaciones informales, les anunciaba la palabra del Señor. Pablo dice: les anuncié todo el consejo, el propósito de Dios, el arrepentimiento para con Dios y el Señor y la fe en el Señor Jesús, del evangelio del reino. Y Pablo lo hizo con humildad y lágrimas, dice. Pablo habló de lo cómodo y lo incómodo. Pablo habló todo el propósito de Dios. No ocultó nada o dejó algo por fuera. Eso no quiere decir que si Pablo se hubiera quedado no hubiese tenido que hablar más. Obviamente sí, pero Pablo básicamente dice: yo a ustedes he procurado decirles todo lo que yo debo decirles en el tiempo que he estado con ustedes. ¿Por qué esto es importante, iglesia? Porque la manera principal por la que Pablo cuidaba con urgencia y apremio y amor a los pastores de Éfeso y a los creyentes en Éfeso era por medio de ese testimonio constante y fiel. Es decir, nosotros podemos pasar tiempo con alguien y nunca testificarles de la palabra. Pablo enseñaba las escrituras y las aplicaba a la vida y las circunstancias de los hermanos, los instruía, los animaba a vivir para Jesús en diferentes contextos. Sin importar las pruebas que pudieran venir, él perseveraba en enseñar. Y si ustedes ven el versículo 26, el apóstol Pablo dice: soy inocente de la sangre de todos ustedes. Esa es una frase que viene de Ezequiel capítulo 33, donde Dios le dice al profeta que advierta al pueblo, porque si no lo hace, la sangre de ellos va a caer sobre el profeta Ezequiel. Es decir, básicamente usted va a ser culpable en una buena medida del juicio que viene a ellos. Pablo está diciendo: yo advertí, yo hablé, mi conciencia está limpia. Ahora, ¿podrían decir lo mismo los pastores de Éfeso de ellos? Y me pregunto, pues nosotros podríamos decir lo mismo, mis pastores. Aquí en Familia Fiel ustedes esperamos que nuestra percepción sea la correcta, pero nosotros queremos predicar todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Queremos mostrar cómo el evangelio transforma cada área de la vida, cómo el evangelio lo transforma todo. Semana a semana instruimos, enseñamos, corregimos con la palabra. Y no solamente desde el púlpito, sino que ustedes saben que promovemos y queremos que en diferentes contextos informales eso mismo también se manifieste. Queremos cuidar y alimentar con la palabra. Nosotros necesitamos crecer mucho en eso, pero es a lo que apuntamos. Y de nuevo, esto no aplica solamente a los pastores. La labor de los pastores, según la carta que el apóstol Pablo escribió tiempo después a los Efesios, explica cuál es la labor de los pastores. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, versículos 11 y 12 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los pastores maestros, que son dos términos para hablar de la misma persona, los pastores maestros de Éfeso capacitaban a los santos para que los santos, los creyentes, hicieran la obra del ministerio y así el cuerpo de Cristo se edificara.
Y el apóstol Pablo, allá en Mileto, con los ancianos, les está diciendo de alguna manera, ustedes cumplan con esa labor, testifiquen, hablen de la palabra del Señor, capaciten a la iglesia para que la iglesia cumpla la labor del ministerio. Y en Hebreos 13:17 dice que los miembros deben someterse a los pastores porque ellos velan por sus almas. Y eso presupone pastores que enseñan fielmente y miembros que responden con confianza, no con resistencia. Pero hermanos, es solamente en la medida que nosotros como pastores, bajo la autoridad de Cristo, enseñamos la palabra con amor, con constancia y fidelidad, que los miembros debemos someternos a los pastores. Sé que, hermanos, esto es algo que suena como muy etéreo, pero realmente Efesios 4 nos ayuda a entender mucho esa dinámica que esperaba la iglesia de Éfeso allí después de Hechos 20. Miren lo que dice el versículo 15 de Efesios 4. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aquí está hablando de todos los creyentes. Todos los creyentes hablan la verdad del amor, a la verdad en amor, y al hacer eso, ¿qué sucede? La iglesia crece y se edifica. Y es por eso, hermanos, que de manera principal, claramente ustedes no saben cuán confrontante es predicar de este texto para mí como pastor, porque yo me siento totalmente inadecuado de ese cuidado, de ese testimonio que el apóstol Pablo reflejaba. Nos quedamos muy cortos, pero precisamente la exhortación es a que tanto pastores como miembros, como iglesia, nos esforcemos en la gracia por tener ese ministerio digno de imitar. Y es por eso que quiero preguntarles, fácilmente algunos de ustedes, y es el ánimo, nosotros como pastores queremos estar abiertos, ustedes saben que cualquiera se puede acercar a nosotros y decir, Wanda, David, creo que debes crecer en esto, creo que necesitas mejorar en esto. Y está bien que a la luz de este sermón se piense así, pero iglesia, y ustedes, cada uno miembro de manera particular, ¿testificas tú constantemente y fielmente la verdad a tus hermanos? ¿Hablas la verdad en amor a tus hermanos? ¿O prefieres no incomodarte y no incomodar al hermano? Porque, hermanos, muchos vienen a nosotros y dicen, pastor, yo quisiera que usted le dijera esto a Julanito para que obedezca más al Señor. Nosotros como pastores les decimos, ve tú y dile eso al hermano. La labor del ministerio, ¿quién la hace? Los santos, dice Efesios, ¿no? Nosotros como pastores capacitamos, testificamos, y ustedes saben que nuestro deseo es testificar constante y fielmente de la palabra del Señor, pero como iglesia todos juntos debemos apuntar a ese ministerio digno de imitar, donde el hablar la verdad en amor es algo natural entre nosotros. Esta semana que pasó, desde el domingo pasado hasta este domingo, ¿a qué hermano le hablaste la verdad en amor? La semana que viene, ¿a qué hermano vas a animar para vivir para Jesús? Con esta imagen nuevamente del Urtext, hermanos, nosotros los pastores no somos los que edificamos el cuerpo de Cristo solos como instrumentos, nosotros somos solamente instrumentos para que la iglesia edifique el cuerpo de Cristo, para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo. Los pastores no somos como artistas o solistas en un concierto donde la gente observa y se admira de ellos, como sucede en muchas iglesias, incluso en sana doctrina. Hermanos, nosotros no queremos que ustedes salgan hablando tremenda predicación del pastor Juanda o David o Cris o Miguel. Queremos que salgamos de aquí hablando de la palabra del Señor y de cómo eso nos instruye y nos lleva a vivir conforme al Señor. Nosotros somos como pastores más como subdirectores de la orquesta que están siguiendo el Urtext, la partitura original, mientras los santos, cada uno con su instrumento, toca la melodía y produce esa hermosa sinfonía que toda la iglesia interpreta para la gloria de Jesús. Y eso incluye ese cuidado
intencional, apremiante, amoroso, ese testimonio fiel y constante, semana a semana, día tras día. Y finalmente, hermanos, eso incluye un servicio desinteresado y sacrificial. Esto lo vemos por la manera en la que el apóstol Pablo desgastó su vida, su salud, su energía, su tiempo para servir a la iglesia. Pablo reconoce que iba camino a Jerusalén y Pablo dice, yo no sé qué me espera, solo sé que voy a sufrir. Y uno dice, entonces ¿para qué va? No es mejor que se quede. Pero Pablo, en su deseo de servir sacrificialmente, dice algo que es muy impactante, hermanos. Versículo 24, Hechos 20, 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. No sé si escucharon, hermanos. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Pablo sufría de baja autoestima. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y la gracia de Dios. Nosotros vivimos en la época y cultura del autocuidado. Las redes sociales y alrededor todo nos dice, protege tu comodidad, pon límites, priorízate. Y claro, hay algo de verdad en eso, hermanos, no me malentiendan. Pero el versículo 28 mismo dice, que los pastores deben cuidarse a sí mismos, primeramente. Debemos cuidarnos a nosotros mismos, espiritual y demás, en otras áreas. Pero Pablo dice algo que es totalmente contracorriente. Yo no estimo mi vida como lo más valioso. Lo más valioso para mí es testificar de Cristo. Hay algo que vale más que mi bienestar personal, hay algo que vale más que mi comodidad. Es completar el ministerio que Dios me encargó. Y al final, en los versículos 32 al 35, explica cómo se vio eso en esos 3 años que estuvo con los efesios. Pablo servía desinteresadamente. Los últimos versículos, si ustedes los ven, Pablo dice, les muestra las manos. Les dice, miren mis manos. Ustedes saben que yo he trabajado con mis manos. Yo no he codiciado la plata, el oro, la ropa de ninguno de ustedes. Yo no estoy sirviendo con el propósito de que ustedes me den algo a mí. Pablo dice, precisamente cita al Señor Jesús y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Les he dado ejemplo para que ustedes entiendan que eso es verdad. Es decir, Pablo no hacía más que seguir el modelo de servicio perfecto. El siervo perfecto aquí, hermanos, no es Pablo. Seguramente Pablo tuvo varios errores. Aquí es un ejemplo, claro. Pero el siervo perfecto es el Señor Jesucristo. Y Pablo no hace otra cosa que seguir el modelo de Cristo. Es por eso que a los corintios por allá les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Jesús se dio a sí mismo por su iglesia. Dio su vida, su aliento, su justicia para salvarla. Entregó sus derechos y los dejó allí en el suelo con tal de salvar a su iglesia. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo dice, yo quiero hacer lo mismo, dar. No le importa si pierde su vida haciéndolo, no importa si hay algo que algunas personas consideran de más valor, lo que más valora él es el evangelio y la edificación de la iglesia. Un misionero del siglo XIX llamado C.T. Stott, quizá lo han escuchado, lo resumió mejor que nadie. Él era alguien que dejó todas sus riquezas, estaba en una posición muy bien acomodada en su época, y él lo dejó todo para ser misionero. Y él dijo lo siguiente, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por él. Y básicamente el apóstol Pablo está reflejando y diciendo lo mismo. No es heroísmo, sino es la conclusión lógica a la cual todos como creyentes deberíamos llegar, hermanos. Es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra salud, nuestros sueños, nuestra agenda, que recibir.
Un ministerio digno de imitar, hermanos, es uno que no busca ganancias deshonestas, como dice 1 Timoteo 3. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos. Alguien podría pensar, pero Juan, usted es un pastor a tiempo completo. Aquí a usted se le está pagando. ¿Los pastores no deberían recibir salario? El mismo Pablo, no aquí, pero en otros lados, responde que no. Es decir, que sí está bien que reciba salario. El obrero es digno de su salario, dice. En Timoteo dice, el pastor que gobierna bien es digno de doble honor. Y eso incluye remuneración y está bien. Pero hermanos, hay una diferencia que Pablo traza con claridad entre recibir provisión y servir por codicia. Eso es lo que Pablo dice que no estaba haciendo entre los efesios. De hecho, a los efesios les dice eso y a los filipenses los alaba y les agradece por su ofrenda. Hay una diferencia entre el pastor que sirve por amor a las ovejas y el asalariado de Juan 10. Lo que Pablo descarta no es el salario, es el corazón que sirve para enriquecerse, hermanos. Y precisamente Pablo muestra sus manos y les dice, miren, aquí está mi ejemplo. Para la época, a alguien que era filósofo, retórico y demás, trabajar con las manos era algo humillante, porque ellos se dedicaban era a hablar. Pero el apóstol Pablo dice, miren, yo estoy dispuesto a servir y no ser una carga para ustedes. Y nuevamente, hermanos, es lamentable que tantos hoy en día usen el ministerio como medio para enriquecerse y servirse de la iglesia. Un ministerio digno de imitar, hermanos, es uno en el que la vida, los recursos, la agenda, las prioridades están en función del avance del reino de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Hubo un hombre que se llamó Chet Biderman. Fue un misionero norteamericano que llegó a Colombia hacia los 80s. Llegó con el propósito de traducir la Biblia a lenguas indígenas. Recibía un salario de la agencia que lo envió, pero no servía por el dinero. En enero de 1981 fue secuestrado en Bogotá por el M-19. 48 días después lo asesinaron. Tenía 28 años, su esposa, 2 hijos. Lo que muchos no saben es que antes de venir a Colombia, él había escrito en su diario que estaba dispuesto a morir por el evangelio si fuera necesario. No lo dijo después, sino antes. Y eso suena muy heroico, ¿no? Lo fue. Pero pregunto esto tanto a mis pastores como a cada miembro de Familia Fiel. ¿Qué tanto amamos nuestra propia vida comparada con lo que amamos a Jesús y a su reino? ¿Qué tan convencidos estamos de que es más bienaventurado, dichoso, satisfactorio dar de nuestras vidas mismas por la causa de Cristo en lugar de recibir? ¿No somos nosotros muchas veces los que estamos esperando recibir? En lugar de mostrar ese deseo de dar. ¿Eres tú, hermano, de los que están pensando semana a semana que tus hermanos no te dan lo suficiente? La suficiente atención, el suficiente tiempo, la suficiente agenda. ¿O eres más bien de los que están pensando que no estás dando lo suficiente? Y aquí, hermanos, no hablo de dinero, sino de la vida, del tiempo, de la energía, de la salud, de los recursos, incluso de nuestros sueños. Hermanos, esforcémonos en la gracia por tener un ministerio digno de imitar, mostrando cuidado mutuo, en amor, en urgencia, testificando la verdad con constancia y fidelidad, sirviendo desinteresadamente y sacrificialmente por la causa de Cristo. Como pastores, anhelamos ver eso en nosotros cada vez más y en ustedes cada vez más, en nosotros como iglesia, hermanos. Anhelamos ver a alguno de ustedes dejando sus planes, su contexto para ir a predicar donde Cristo no ha sido anunciado. Anhelamos eso. Queremos ver a la iglesia completa regocijándose en dar desinteresadamente y ayudando al vulnerable.
Oramos por eso. Esa es la partitura que anhelamos interpretar como iglesia. Iglesia, ¿recuerdan a Bulow? Al inicio lo mencioné. Bulow, ese compositor y pianista. Él pensaba que estaba mejorando a Beethoven, porque a su juicio sonaba mejor. Nosotros vivimos una época en donde se ha cambiado el cuidado amoroso por control y distancia, donde se reemplaza el testimonio fiel de la palabra de Dios por mensajes que solamente entretienen, donde no se confronta, y el servicio desinteresado se cambia por un modelo donde se enriquece al que predica y empobrece a los que escuchan. Pero hermanos, sigamos el modelo que el Señor nos deja aquí en su palabra a la luz del ministerio de Pablo. Cuidando amorosamente, testificando fielmente, sirviendo desinteresadamente. Es un ministerio que es digno de imitar. Y para aquellos que no son creyentes, nosotros como pastores, mis pastores no me dejan mentir, ustedes cada semana oramos por aquellos que sabemos que están entre ustedes, que hay algunos aquí sentados y no son creyentes, no han creído en Jesucristo. Nuestro deseo es que ustedes puedan realmente participar de esa dinámica por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nuestro trabajo es testificar de lo que el apóstol Pablo testificó, que era el arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Y anhelamos que todos aquellos que se sientan aquí en estas sillas domingo a domingo, realmente puedan conocer de esa gracia de primera mano. No porque un familiar está aquí y él sí experimenta de eso, sino de primera mano, que puedan experimentar de la obra perfecta y suficiente de Jesucristo, que vino a darse a sí mismo, para que ustedes ahora también puedan vivir convencidos de que es más bienaventurado dar que recibir. Hermanos, sigamos la partitura del urtext que el Señor nos ha dejado.